¿Qué tal, jóvenes? Gracias por consultar este material. Estamos viendo ya el último tema que nos compete de este semestre, que es la ley de Hooke. Es todo lo que corresponde a la deformación de los materiales. Entonces, sin más, pasamos a la explicación de fórmulas, un poco de teoría y luego los ejercicios. Entonces, primero vamos a ver lo que es el enunciado de la ley de Hooke, que dice que la fuerza requerida para estirar un objeto elástico es directamente proporcional a la extensión del resorte. De ahí que nuestra expresión fuerza es igual a la constante K del resorte por la longitud de este, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos qué significa cada literal. Y por este lado tenemos la imagen de un resorte que está en reposo, que por sí solo tiene la constante K y tiene una longitud dada indicada por x0. Si nosotros queremos calcular la longitud del resorte, pues debemos de aplicar una fuerza sobre este y ver cuánto se estira, cuánto se deforma. De ahí surge la expresión que para determinar el incremento de longitud, pues es la longitud final menos la longitud inicial. Ahora, si hacemos un manejo algebraico de estas fórmulas, podemos nosotros despejar y obtener las ecuaciones o las expresiones más bien, para poder obtener la longitud final y la longitud inicial de nuestro resorte. Entonces, pues con estas tres fórmulas, la primera de la ley de Hooke, la fórmula general, y con estas dos podemos nosotros despejar para obtener longitudes finales, longitudes iniciales o la fuerza que se le aplica a un resorte. Y bueno, antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver un poco de teoría. ¿De dónde viene la ley de Hooke? Bueno, este diagrama de esfuerzo de formación que tenemos del lado izquierdo es de un material dúctil, es decir, un material que se deforma bajo la acción de una fuerza. La ley de Hooke se obtiene a partir de la primera región que se llama región lineal, donde a un esfuerzo constante se obtiene una deformación constante. Una vez que nosotros pasamos esta región lineal, nuestro objeto se va a deformar permanentemente, que es del punto B a C, y si seguimos aplicando una fuerza, este va a deformarse por completo hasta romperse, ¿no? Entonces, esto es la región de la C a la E. Sin embargo, la ley de Hooke, pues como ya les mencioné, parte de la región lineal que va del punto 0 al punto A. Y de este lado, bueno, pues tenemos un resorte estándar que al aplicarle una masa se deforma una longitud, pero si le aplicamos dos veces la misma masa, es decir, el doble de masa, vamos a tener una deformación del doble. Y si así seguimos nosotros, pues podemos obtener una gráfica de deformación lineal, es decir, una línea recta inclinada, ¿no? Con pendiente constante. De aquí es donde se obtiene entonces la ley de Hooke, que es de esta primera región, que es una recta con pendiente constante. Y bueno, explicado esto, pasemos ahora sí a nuestros ejercicios. Dice el primero, una persona de 75 kilogramos está parada sobre un resorte de compresión que tiene una constante K de 5000 Nm y una longitud inicial de 0.25 metros o 25 centímetros. ¿Cuál será la longitud total del resorte con la persona encima? Entonces ya saben, coloquemos primero nuestra ilustración, colocamos nuestra imagen entonces y ahí está, ¿no? Nuestro resorte y la persona de 75 kilogramos no está parada, pero sí está sobre el resorte, ¿no? Y este tipo te pregunta, este resorte no me hará nada, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ilustración. Colocamos entonces nuestros datos y dice entonces la masa es de 75 kilogramos y la constante K es de 5000 newtons sobre metro. Ahí está. Después nos dice que la longitud inicial, que es xy, es de 0.25 metros y nos pide determinar entonces la longitud total del resorte con la persona encima. Entonces x total o x solita es la pregunta que nosotros queremos conocer. Ya están nuestros datos, pasemos ahora a nuestras fórmulas. Ya saben, de nuestro formulario tenemos nuestra fórmula y tenemos que calcular entonces x total. Yo aquí estoy colocando la fórmula de x final. Vamos a hacer la explicación por qué yo voy a calcular primero x final, porque para poder conocer yo x dijimos que era igual al incremento de x, que es igual a x final menos x inicial. Entonces, por eso es que yo tengo que calcular primero la x final para poder determinar la longitud total del resorte con la persona encima, ¿no? Entonces, primero calculo x final y luego la longitud total de nuestro resorte.
Ahora ya saben, si tuviéramos nuestras unidades en algo diferente, kilogramos, en algo diferente, metros, tendríamos que hacer nuestras conversiones. Pero como ya lo están, pues pasemos a nuestra sustitución y por lo tanto a la resolución del problema. Entonces empezamos primero a calcular la longitud final de nuestro resorte. Entonces copiamos la fórmula y vamos a reemplazar solamente nuestros datos. No tenemos la fuerza, pero tenemos la masa, entonces anotemos otra fórmula que nos va a hacer falta para calcular la fuerza. Y esta dice pues que fuerza es igual, con mayúscula, a la masa por la gravedad. Entonces esta expresión completa la voy a reemplazar yo en el renglón de la fuerza. Entonces aquí la fuerza va a ser, lo anoto entre paréntesis, valor de la masa 75 kilogramos, valor de la gravedad, ya se lo saben, 9.81 metros segundo al cuadrado. Listo, ya quedó la sustitución de la fuerza. Ahora la constante K, dice el problema que son 5000 newtons. Entonces donde está K borramos y anotamos 5000 newton metro. Por último, más la longitud inicial, entonces aquí vamos a sumarle el valor de 0.25 metros. Y de ahí sacamos nuestra calculadora para hacer la operación. Nos queda entonces fracción 75 por 9.81 entre 5000 y a esto le vamos a sumar 0.25 y nos da como resultado 0.39 metros. Entonces esto es 0.39 metros. Ahora, van a decir, profesor, ¿cómo es posible que si estamos aplicando la fuerza, nuestro resorte se estiró, pasó de 0.25 a 0.39? Bueno, ahí les va. Realmente la constante K debe tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque actúa, digamos, de manera contraria a la fuerza. Entonces, vamos a, hecha esta corrección, a corregir nuestro ejercicio. Y ahorita corregimos nuestras expresiones. Entonces es menos 5000. Nos queda como resultado, ahora sí, que nuestro resorte se encogió 0.10 metros. Entonces eso es lo que se encogió, nuestro resorte. Y ya tenemos que la longitud total del resorte con la persona encima, pues ya lo puedo calcular haciendo la resta solamente. Entonces nuestra expresión va a ser igual . Nos va a quedar longitud final de 0.10 metros menos longitud inicial 0.25 metros. Sacamos nuestra calculadora. 0.25 menos 0.1, ahí está. Nos da que es de 0.15 metros. Y ya está, ¿no? Porque se comprimió, entonces el resorte de aquí de la madera a donde está la caja mide 15 centímetros. Entonces, hecha esta aclaración, voy a corregir mis fórmulas del formulario de la constante K, ¿no? Entonces, K siempre va a tener un valor negativo. Regresamos acá y colocamos aquí el negativo en todas las expresiones donde yo tenga AK, para que no haya problemas. Y aquí menos por menos me va a dar más. Listo. Listo, pasamos al siguiente problema. Y dice, un muelle se alarga 30 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. Calcula el valor de la constante elástica del muelle. Entonces ya saben, colocamos nuestra ilustración. Ahí está. Y ya saben, tenemos que colocar nuestros datos. Entonces, conocemos que la X del resorte, no nos dice si es longitud final, si es longitud inicial, simplemente es la longitud, es de 30 centímetros, que ya convertido a metros de una vez para no hacerlo en el procedimiento, son 0.3 metros, listo. Después, la fuerza que actúa sobre él es de 24 newtons y nos pregunta el valor de la constante K. Entonces, ese es lo que tenemos que usar. Vamos por nuestras fórmulas.
Y ya saben que siempre la sacamos del formulario base, entonces regresamos a él y pues vamos a usar la expresión original de la ley de Hooke para resolver este problema. Y de aquí pues yo tengo que despejar el valor de x, entonces pasemos a hacer la sustitución. Nos va a quedar, si x está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces nuestra expresión nos va a quedar que menos k es igual a f entre x. La volvemos a colocar la fórmula y ahora sí sustituimos nuestros valores. Nos va a quedar entonces valor de la fuerza 24 newtons. Es muy importante las unidades, no se les olvide. Longitud 0.3 metros. Sacamos nuestra calculadora y hacemos 24 entre 0.3 y nos da como resultado que la constante K es de, ahí no se nos olvide, 80 newtons metro. Pero como no podemos tener una constante o un resultado negativo, pues simplemente nos quedaría como de menos 80 newton metro. Pero bueno, ya demostramos que este signo menos solamente nos sirve para resolver los ejercicios. Entonces hasta aquí queda este, ¿no? La constante K del resorte es de 80 newtons metro. El siguiente problema nos dice que un muelle con una constante elástica de 150 newtons metro tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se le aplica ninguna fuerza. Calcula la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 45 centímetros. Entonces, vamos a utilizar la misma imagen del problema anterior y de una vez nos llevamos lo de los datos. Recuerden que la imagen solamente es representativa. Los datos que nos está dando el problema, entonces nos dice que K equivale a 150 newtons metro. Después, la longitud inicial, XY, dice que es de 35 centímetros, que convertido a metros es de 0.35 metros. Y después la longitud final, que es XF, es de 45 centímetros y lo mismo, ya hecha nuestra conversión, va a equivaler a 0.45 metros. Vamos ahora por nuestras fórmulas. Ya saben que salen del formulario base. Me falta ver qué es lo que tengo que calcular. Tengo que determinar entonces la fuerza que se aplica. Ahora sí, vamos por nuestras fórmulas. Y pues no tengo ninguna, pero de aquí voy a sacar la expresión de la fuerza, ¿no? Porque ya tengo las longitudes y la constante K. Entonces lo copio y lo colocamos en nuestro problema. Aquí va a ser donde voy a hacer mi sustitución. Pasemos al paso entonces de la sustitución. Y voy a utilizar la fórmula que traje de aquel lado, ¿no? Entonces solamente procedo a sustituir valores. El valor de la constante K, la anoto entre paréntesis, 150 newton metro, con mayúscula, ahí está. Longitud final de nuestro resorte es de 0.45 metros y la longitud inicial de nuestro resorte es de 0.35 metros. Ahora sí saco mi calculadora y dice que es 150 por paréntesis, pues para quien lo pueda hacer sin calculadora a mente, pues qué padre. Para los que no, pues usamos la calculadora, no pasa nada. Y nos dice que la fuerza aplicada es de 15 newtons para deformar nuestro resorte. Pasemos al último problema entonces. Dice, sobre un dinamómetro de constante K de 200 Nm se cuelga una masa de 4 kilogramos. Calcular el alargamiento. Entonces vamos a colocar nuestra imagen. Ahí está. Entonces, para quien no sepa qué es un dinamómetro, es esta cosa, ¿no? Es una común báscula. Entonces vamos por nuestros datos y colocamos de una vez el espacio para las fórmulas. Entonces, datos que conocemos, K es igual a 200 Newton metro. Después, la masa que conocemos dice que es de 4 kilogramos. Y por último, me pide calcular el alargamiento, que es X. Entonces, este es el valor que yo voy a obtener. Vamos por la fórmula base de
la ley de Hooke. Listo. Y de aquí vamos a hacer entonces nuestra sustitución. Reemplazamos los valores. Ya saben que K simplemente nos va a decir hacia dónde va, entonces le quitamos el signo negativo, no lo necesitamos ahorita. Y anotamos entre paréntesis para indicar la multiplicación. Entonces son 200 Newton metro por la longitud de... Perdón, no hemos despejado. Va para atrás esto. Nos va a quedar nuestra expresión. X es igual a F entre K, ¿no? K está multiplicando, va a pasar dividiendo. Una disculpa, estamos en vivo, ya quedó. Vamos a hacerla más grande. Y ahora sí, en esta nueva expresión, yo voy a hacer la sustitución de valores. Entonces, valor de la fuerza, ahora sí, 4 kilogramos. Y no la conocemos, entonces vamos a usar masa por gravedad. Ya lo saben. Valor de la masa, 4 kilogramos. Valor de la gravedad, 9.81 metros segundo al cuadrado. Y por último, el valor de... Aquí es X es K. Perdón, ahí está. Ahora sí, sustituimos aquí el valor de K, que es de 200 Newton metro. Pues a ver, repetimos. Quiero obtener X, que está multiplicando, pasa dividiendo. Sí, es correcto. Ahora sí. Entonces, sacamos nuestra calculadora. Fracción 4 por 9.81 entre 200. Y dice que el alargamiento del resorte fue de 0.19 metros. Y bueno, con esto hemos resuelto ya ejercicios referentes a la elasticidad y la deformación en la ley de Hooke. Dejamos hasta aquí la explicación.